Perfecto. Bueno, pues si quieren, entonces ya empezamos para poder aprovechar el tiempo lo mayor posible. Novedades del 2024. Ahí voy a hacer otro paréntesis. Acuérdense que yo luego siempre me autointerrumpo. Un tema del que han padecido a lo largo de la historia las donatarias autorizadas es el tema fiscal, porque la autoridad tiene la facultad y la facilidad de sacar, bueno, es que les iba a decir de la miscelánea fiscal no puede establecer obligaciones, establece medios de cumplimiento de lo que te dice la ley. Ajá. Con esa interpretación de que establecen medios de cumplimiento, tiene la posibilidad, uno, de hacerla, bueno, la obligación de hacerlo de manera anual, pero a lo largo del año tiene la posibilidad de ir haciendo como alcances o correcciones o como nuevos planteamientos a esta resolución miscelánea fiscal que es de carácter anual, ¿ok? Eso considero que deja un poco descubiertas a las organizaciones porque el SAT puede decidir en cualquier momento emitir una instrucción, ajá, y entonces la puede hacer incluso mediante su página de internet, y esta publicación en la página de internet surte todos los, todos los efectos de ser obligatorio. Ajá. Entonces, puede sacar modificaciones durante todo el año y las puede hacer a través de su página de internet y luego formalizarlas en el diario oficial a través de una publicación de modificación en la resolución miscelánea fiscal. Entonces, luego podemos llegar a ver que existe una que es 10ª publicación anticipada de la 12ª modificación a la resolución miscelánea fiscal que publicaron el 8 de julio del 23. Y resulta que ahí decía que era tu última oportunidad de presentar Otis. Ajá. Entonces, es muy difícil para las organizaciones siempre poder estar bien seguras de cómo se van modificando no las obligaciones, porque en teoría vía miscelánea no se puede establecer una obligación, pero sí los medios de cumplimiento. Y, por ejemplo, en el caso de Otis, al haber sido una facilidad la que se emitió mediante decreto, el cumplimiento de uso de esa facilidad se establece en la resolución miscelánea. En ese sentido, pues las organizaciones sí tienen que estar muy atentas a todo lo que se publique en la página del SAT y en el diario oficial. Esto es difícil y entonces, pues ahí la invitación sería que busquen, aquí por ejemplo el CEMEFI lo hace, ¿no? Algún medio de comunicación que puedan tener ustedes para tener siempre conocimiento de cualquier novedad que emita el SAT. Por mi parte, en mi LinkedIn siempre publico cualquier cosa que salga nueva y además siempre publico un boletín mensual, ¿no? Que se hace un resumen de lo que haya pasado en el mes. Si en el mes afortunadamente no pasó nada, no hay ningún vencimiento, etcétera, pues nada más lo usamos como para compartir por ahí alguna interpretación o algún comentario respecto de alguna obligación fiscal de las donatarias, ¿no? Entonces, si pueden ahí, los invito para que pues estén al tanto de la página de CEMEFI, así como de mi LinkedIn, para tener estas actualizaciones. Lo estaba haciendo también en mi Twitter, pero como vi que nadie me peló, pues ya nada más me quedé en el LinkedIn. Bueno, entonces ya tenemos esta liberación de modificaciones que salieron, que se llama Resolución Miscelánea Fiscal, que es un documentote que emite de manera anual el SAT, lo emite en diciembre para regular al ejercicio que viene, ¿ok? Entonces, estas novedades ya están plasmadas en un documento del 2024. ¿Y qué es básicamente lo que se establece ahora? La verdad es que una modificación sustantiva no hay, ¿no? Por ejemplo, por ahí preguntaban si hay algo de las cláusulas de patrimonio y liquidación. No, sustantivo no hay. Nada más aparece lo que salió en el 23 o en años anteriores y que estaría pendiente. La primera es todo el tema que tuvo que ver con Otis, se establecieron sus medios de cumplimiento. Ajá, bueno, perdón, el cumplimiento ya estaba, pero como la última oportunidad de reportarlo, ¿no? Porque el año pasado sería como facilidad, entonces ahora como para ya estar dentro de una resolución miscelánea, ya se incluyó todo lo que se hizo el año pasado en materia de Otis. En materia de Otis, también el año pasado muchas organizaciones preguntaban si estaban obligadas a cumplir.
Y aquí aparece el drama que todas sufrieron con el tema del terremoto del, ¿qué fue? Del 18. Ajá. Lo que pasó con el tema del terremoto del 18 es que 17. ¿Sí? 2017. 2017, gracias. Bueno, lo que pasó con el temblor fue que el SAT emitió una serie de facilidades para las donatarias para apoyar los temas relacionados al temblor. Sin embargo, estas facilidades salieron acompañadas de unas obligaciones en las que básicamente era que si una organización se había dedicado a temas de apoyo por el terremoto, tenía que presentar una serie de avisos, ¿ok? Lo que pasó en ese entonces es que la obligación salió para el 100% de las donatarias, incluyendo a las que hicieron uso de la facilidad y también incluyeron a las que ni se enteraron que había temblado en México, ¿ok? Entonces, como sabemos, el terremoto, pues, son en ciertas zonas identificadas, ¿no? En este caso también pues, fue Guerrero Oaxaca y la ciudad. Entonces, si tú eres una organización que estabas en Sonora, ¿no? Que estás con el tema de los yaquis, por ejemplo, ¿no? Y ese es preservación de cultura, ni te enteraste del temblor y tenías que informar en qué habías gastado para efectos del temblor. Ajá. Y lo peor fue que si no informaste, te multaron. Ajá. Entonces, esto creó como una percepción de pánico entre las organizaciones. Y esta percepción de pánico 100%, ¿cómo les diría? Justificable. Ajá. Entonces, cada vez ahora que el SAT saca una facilidad, ¿no? Ahora ya vivimos, después de la de temblor, vivimos la de COVID y ahora la de la Otis, pues ahora sí todas las organizaciones se tensan y dicen, no, espérate, ¿qué tengo que hacer porque no me puede volver a pasar lo del temblor? Ajá. Pero también hubo un cambio por parte del SAT. Entonces, por parte del SAT, cuando sacó las facilidades de COVID, dijo, para yo poder identificar quién va a hacer uso de las facilidades COVID, va a tener que poner la palabra COVID en su CFDI y así las voy a poder yo identificar. Y por el otro lado dijo, solo las que hagan uso de la facilidad COVID son las que van a estar obligadas a reportarme si hicieron uso de la facilidad COVID. Para la de COVID, el SAT tenía un elemento de fiscalización que era la palabra COVID. Ajá. Entonces, con eso teníamos que solo las que emitieron o recibieron un CFDI que traía en el complemento la palabra COVID eran las obligadas. Todas las demás tenían que mantenerse en paz, no había nada para ellas. Pero ya con el miedo que nos habían metido del temblor, pues siempre está eso de si tengo o no tengo, ¿ok? Ahora, pasa lo del huracán Otis y vuelve a salir una facilidad. Esta facilidad es mucho más limitada a los años anteriores y solo permite que cualquier donataria, sin importar su objeto autorizado, pueda destinar reconstrucción, ¿okay? Pero solo dice reconstrucción y rehabilitación. Me voy a volver a interrumpir. Dice rehabilitación, reconstrucción y ciertas definiciones. Para tenerla completa tendríamos que ver cómo dice el decreto de facilidades. Pero, por ejemplo, no entró en temas de alimentación. Ajá. Entonces, si una organización apoyó mediante alimentación a los temas de los damnificados del huracán Otis, no tiene que presentar nada ante el SAT distinto a sus obligaciones cotidianas. Otis solo lo informan las organizaciones que usaron que usaron el decreto, que usaron la facilidad para estos efectos. Ahora, las organizaciones me hablaban espantadas y me decían, no, Vanessa, es que la declaración dice alimentos. Yo di alimentos, entonces claro que tengo que reportar. ¿Qué les platico yo de eso? La declaración es una declaración universal que está para declarar cualquier eventualidad. Ajá. Entonces se va a tropicalizar ya de manera particular al cumplimiento de acuerdo a cómo haya salido la facilidad y la facilidad sale en el decreto. Pero la declaración va a ser siempre igual, ¿ok? Entonces, si digamos,
el SAT dijera, voy a inventar, este es invento chino, si el SAT dijera, oigan, con el tema del temblor, nunca me quedó claro bien, perdón, nunca me quedó claro cómo gastar. Infórmenme hoy. El medio de información sería la misma declaración que se usó para Otis, ¿ok? Y lo mismo pasó con COVID. COVID empezó con un Excel, ¿no? Y ya al final se logró migrar a la declaración. Entonces, ahí lo que tenemos que saber es que las eventualidades se van a reportar, digo, salvo que algo cambie, pero ahorita cualquier eventualidad se informa mediante la declaración de contingencias que realizó el SAT. Ajá. La forma en la que como se vaya a llenar, pues va a variar dependiendo a cómo haya salido el decreto. ¿Ok? Bueno, entonces, de novedades tenemos algunos ajustes que se hicieron. Luego que salió la resolución miscelánea fiscal, yo compartí en el LinkedIn un comparativo. Y se los juro que ese de LinkedIn lo hago porque sí es, o sea, sí a veces me da coraje de que no haya forma en la que cómo se enteren, ¿no? Entonces, ahí sí les digo, es de todos, ¿no? Esos documentos que se publican. Publicamos un comparativo de lo que era la resolución miscelánea fiscal del 23 contra la resolución miscelánea fiscal del 2024. Y está identificado qué cambió. Sustantivo, no hubo ningún cambio relevante, ¿no? Insisto. Si quieren saber de manera específica los cambios, pues yo creo que lo habré publicado en enero. La miscelánea se publica en diciembre, pero a lo largo, pero la resolución miscelánea está comprendida de muchos anexos. Ajá. Y esos anexos los va liberando igual cada vez, o sea, la masiva en diciembre y las fechas posteriores, y las modificaciones cada vez que se le da su gana, ¿ok? O sea, hoy, mientras estamos aquí platicando, podríamos irnos a asomar a la página de esa y habría primera modificación anticipada de la modificación, de la primera modificación de la resolución miscelánea 2024. Y ahorita estará ahí por primera vez, ¿ok? Es más, ayer descubrimos una que no habíamos visto, ya que estamos repasando este taller con ustedes, ¿no? Ayer sí hubo, hay un nuevo vencimiento que viene en estas modificaciones, que ahorita se los platico. Bueno, entonces, no hay ningún cambio relevante respecto de eso, y digamos que lo único que traeríamos todavía con cierto rezago de cumplimiento de alguna obligación que no sea de ley, sino de cualquier otra cosa, solo traeríamos pendiente tema Otis y tema COVID. Ajá. En tema COVID nuevamente salió ya la ultimísima oportunidad del planeta para reportar el ultimísimo cachito de remanente que tengan pendiente de reportar. A mí luego me da causa bastante inquietud que si yo pues, me dedico ahora a revisar donatorias, ¿no? Entonces, me causa cierta sorpresa observar que todavía hay remanentes COVID, porque ya no tendría que haber nada. Ya no es una emergencia sanitaria, ya se declaró que ya se terminó como un tema. Entonces, ¿por qué tendrías que seguir manteniendo remanente? No tendrías por qué. Ajá. Y el SAT es más, ahí el SAT está de buena persona porque no tendría que seguirte dando oportunidades de reporte. Pues hay otra. Ajá. Esa sí es novedad. Bueno, me cambio. Ay, no, ya acabé de novedades. Es que no hay más novedades, ¿no? Entonces nada más Otis, COVID. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me voy a ir a asomar a preguntas y respuestas para ver si hay algo de novedades o dudas, perdón, respecto de novedades. Y si no hay, entonces me regreso y abordamos ya el tema de las obligaciones generales, ¿ok? Entonces ya estoy acá en preguntas y respuestas. Dice Reinaldo, ¿hubo algún cambio en las cláusulas de patrimonio y liquidación para quienes quieran tramitar CLUNY y donataria? La consulta sería de que en el micrositio del SAT de donatarias subieron un documento con estatutos. No entendí tanto, porque el documento con estatutos del SAT tiene 1000 años, ¿no? Ese pues, me tocó crearlo a mí. Se va actualizando cada vez que hay una reforma legal. Lo que sucedió, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, es que siempre si digo Indesol,
entiéndanme que entiendo que ya no existe, ¿no? Que ya es el cachito ahí medio visible de la Secretaría del Bienestar, pero ya se nos quedó en el lenguaje, ¿no? Perdón, la Secretaría del Bienestar demanda igual sus, ya vi que ya hiciste la aclaración, Reinaldo, ok, perfecto. La del bienestar pide sus propias cláusulas, el SAT pide sus propias cláusulas y se hace una fusión, bueno, incluso las juntas de asistencia privada piden sus propias cláusulas y de acuerdo a ello se emite este modelo con la opción de que cumpla con todas, ¿ok? Bueno, el año antepasado, el bienestar hizo algunos ajustes de redacción de sus cláusulas de patrimonio y liquidación. En esta modificación, lo que decía el Indesol es que toda la vida había habido una falta de precisión de 2 palabritas que establece la ley. Y hizo un cambio, digamos, unilateral de su criterio, que no estaba reflejado en el estatuto del SAT. Espérenme. Entonces, le tocó a pocas organizaciones, pero sí o sea, yo sí llegué a ver casos, que ya no traían el nuevo criterio del Indesol, perdón, de la CLUNY, y entonces estuvieron ahí como viendo la manera de homologar este nuevo cambio. Entonces, en su momento, creo que ya, o sea, si ves el estatuto, Reinaldo, lo subieron, pero yo no le veo variación. Si me dices en dónde le identificas, ahorita hacemos el cruce. No hay ningún cambio legal, por lo tanto, no hay ninguna modificación. Las únicas modificaciones que se podrían llegar a dar sería que platicaran desarrollo con el SAT y desarrollo los convenciera de meter sus 2 palabritas que no los ha logrado convencer porque el formato no ha cambiado para meter estas palabritas. Entonces, hoy quien traiga este modelo va a estar bien. Si traes el modelo de enero va a estar bien, ¿no? Porque no ha habido ningún cambio sustantivo en la ley. Entonces, digo, será cosa de hacer cotejo, pero no creo que haya nada relevante. Yo creo que lo hicieron nada más porque cada vez, eso sí, el SAT tiene que cambiar sus publicaciones a sus nuevos logos y a sus nuevos, ¿cómo se llama esto de que le ponen 2024, año del efemérides, pero las anuales? ¿Cómo? Bueno, es que qué horrible que nadie me pueda contestar mis dudas, pero la cosa está o sea, las autoridades cada año ponen una leyenda, que es como una efemérides, pero declaran como el año de, ¿no? Entonces, seguramente ese que estás diciendo, Reinaldo, debe ser cambios por tema visual. Entonces dice, entonces si constituye una C en diciembre con la reacción de SM, seguro pasa, por supuesto. Sí, no pasa absolutamente nada sustantivo. Y seguramente pues le meten temas de belleza, ¿no? O sea, para que sea más didáctico, más amigable, pero nada de contenido, ¿ok? Puede ser que le cambie una paleta, pero es vanidad, no es fondo. Bueno, luego dice, hola, ¿cuáles son los beneficios de ser donante? ¿A qué se refieren el 7% de lo donado? Argumentos fiscales para convencer a los donantes. Esa no tiene nada que ver ahorita con novedades. Me la voy a brincar porque sí, claro que te la contesto, pero nada más para barrer novedades, porque todas estas preguntas que no tengan que ver con novedades es probable que estén en mi presentación. ¿Compartirán la presentación? Sí. Por favor, pásanos tu LinkedIn para estar al corriente de obligaciones. No sé si lo puse en mi presentación, ahorita se las enseño. ¿Compartirán la presentación? Sí. ¿Qué pasa con el tema de IVA? Tampoco es novedad. Dice, ¿qué pasa con el tema de IVA precargado para las donatarias autorizadas? Vemos que no va a coincidir ya que por las actividades por las que fue autorizado el IVA es 100% deducible y en la declaración es clasificada en IVA base exenta. Acuérdense que ahí se publicó en el 19 para entrar en vigencia en el 20 que todo lo que hagan las donatarias no es sujeto de IVA. Que no es lo mismo que un tasa cero, porque un tasa cero te permite entrar a IVA y acreditar, incluso solicitar devolución. Ustedes no son sujetas de la ley. El IVA dejó de existir para ustedes. Entonces ya
se murió cualquier interpretación, cualquier IVA no hay. Ajá. Ahora ya me dio pena con Luz, que estaba preguntando lo del 7%, porque esto no es novedad, ya lo contesté. En la del 7%, ¿cuáles son los beneficios de ser donante? ¿A qué se refieren con el 7% de lo donado? En México tú pagas impuestos de una manera en la que a tus ingresos le restas tus gastos y sobre eso le aplicas tu tasa y pagas, ¿ok? Entonces, en México cada vez que das un donativo, lo sumas a tus gastos, entonces le puedes restar ese monto a tus ingresos y entonces vas a pagar menos impuestos. La limitante del 7% es que te dice, tampoco, tú puedes donar lo que quieras, pero si quieres hacerlo deducible, lo puedes hacer por el equivalente de tu 7% de ingresos del año pasado. Ajá, tienes un tope de deducción. Ajá. Ahora, lo que resultaría relevante en temas de donativos relacionado a novedades que ya no es tan nueva, pero que pues, las noticias luego no son tan expeditas, es que sí en este sexenio se reformó el tope de la deducción de los donativos de las personas físicas. Antes las personas físicas podían donar sin límite hasta el 7% y ahora las personas físicas solo pueden donar con el límite del 7%, pero además sumándolo a la bolsa de las deducciones personales. Es decir, a partir de este sexenio ya tus donativos compiten con la deducción que tienen las colegiaturas, los seguros de gastos médicos, los gastos dentales, los gastos funerarios, ¿no? Antes teníamos o podíamos restar de nuestras ganancias todo lo que gastáramos en un listado de deducciones personales que se llama así por la ley. Podías restar todos tus gastos autorizados como deducción personal y podías restar todos tus donativos con el del 7. Hoy ya no, hoy ya tienes que sumar donativos con gastos de deducciones personales y no llegar al tope, a superar el tope que establece la ley, que son como 130,000 y pelos, ¿no? O sea, ya no tienes tanto margen de deducibilidad de donativos como persona física. Ese cambio fue para físicas, para morales sigue igual desde la última modificación que fue este tope del 7, topado al 7, ¿sí? Bueno, luego dice, ¿qué pasa con el tema del IVA precargado? IVA nada. Entonces, IVA no son. Es válido que podamos modificar esa información respecto del IVA. No son sujetas del IVA nada. Entonces, ahí sí, entren al padrón, ¿no? Al RFC y quítense esa obligación. En caso de que el sistema no se los permitiera hacer a ustedes mismos, acudan a una local y sí que les ayuden porque IVA ya no existe. Ahora, IVA como retenedor, sí, pero tú no es tuyo, ¿no? O sea, de retener y enterar, las de retenciones sí son válidas, ¿ok? Acá, miren, se podría recibir y poner el complemento de COVID aun cuando no eras donataria autorizada para temas de salud. Esta ya también ya es viejísima, ya de COVID ya no hay ninguna novedad, ¿no? Más que este último informe que vence en marzo. Por cierto, hoy publicó mi boletín porque hoy estamos a 29 y lo publicó el último mes. Se tiene información de si CONACYT ya publicó los lineamientos generales de integración, Bueno, esto de CONACYT también podemos considerarlo novedad, porque también digamos que a partir de ese sexenio, pues ya nadie sabemos qué está pasando con CONACYT ni quién lo va a sustituir, ¿no? Ahí sí hubo un cambio en la miscelánea, ¿no? Como para remitir a esto nuevo que se está creando. Yo creo que aquí dice a las constancias de inscripción definitiva, dice, únicamente se les reconocerá su vigencia hasta por un año. Al término del plazo señalado en el párrafo anterior, solo se reconocerá el registro que para el efecto se realice en el Sistema Nacional de Información. Bueno, aquí sí tenemos que estar bien pendientes porque se están suscitando todos los cambios diario. Bueno, no diario, ¿verdad? Pero sí se están suscitando de manera permanente todos los cambios que tienen que ver con todas estas dependencias que están cambiando o que están dejando de existir, ¿no? Lo mismo pasó con Indesol, lo mismo está pasando con CONACYT, pues entonces hay que estar viendo cómo están quedando, ¿no? Ya presenté la informativa de Otis por alimentos. Es lo que les digo.
por alimentos no se presentaba Otis, ¿no? Entonces no son sujetas de obligaciones de Otis. Es grave que presenten Otis sin serlo, pues parecería que no, pero pues ahí estaremos un poco a la interpretación de lo que en su momento decida la autoridad. Alimentos no se reportaron, ¿sí? Luego, ay Dios, ya me moví acá. Yo presenté, ay, lo acabo de leer. Buen día, las organizaciones que no apoyamos ni en alimentos, ni en reconstrucción, ni en rehabilitación, ¿estamos obligados a presentar la declaración informativa? No, absolutamente no. Si alimentos bajo ningún escenario y solo si hubieras reconstrucción y rehabilitación, sí. Si no hiciste nada vinculado con Otis o no hiciste nada vinculado con Otis, rehabilitación ni reconstrucción, cero obligaciones. ¿Me puede repetir si tengo obligación de informar sobre Otis si no he recibido donativos para tal fin? Ok. Otis, si no recibiste donativos y no gastaste nada que tenga que ver con Otis, no tienes obligación ninguna, nada, cero. Si gastaste en Otis, pero en temas que no habla el decreto, no estás obligado, ¿sí? No otorgamos ni demos donativos por COVID y se presentaron todas las anteriores declaraciones informativas indebidas. ¿Debemos presentar el último informe ahora en marzo? No. Yo entiendo que las organizaciones que presentaron COVID, aunque no hubieran hecho COVID, lo hicieron por lo que les dejó la experiencia del temblor. Ajá. Pero de inicio no estaban obligadas. Ahora sí que lo hicimos por miedo, ¿no? O sea, de que no nos fueran a fregar como con la del temblor. Entonces, si las estuviste cumpliendo y además las estuviste cumpliendo en ceros, pues ya no tienes nada de remanente que informar, aunque no hayas tenido nunca. Entonces, ya no te tienes que ir a las siguientes. Digamos, una organización que sí haya recibido donativos COVID y que sí haya gastado donativos COVID, pero ya se terminó el dinero como debió ser y ya informó la última liquidación de ese patrimonio de COVID, ya no está obligada ahorita a nada. Esto se lo quedaría como de buena onda para las que todavía no han terminado de informar, porque en estricto sentido debieron de haber terminado hace muchísimo, ¿sí? Luego dice, en la nueva publicación del modelo de estatutos se especifica lo siguiente en el caso de IAP. Es importante mencionar que este modelo está diseñado para asociaciones. En caso de que se considere una institución, se deberán atender otros modelos. ¿Cuáles son otros modelos? No tengo ni idea, lo voy a revisar y se la superdebo. ¿Cómo se redactan en este caso las cláusulas de patrimonio y liquidación para efectos de la obtención de la CLUNY con base a la redacción del 23? Ahí sí les puedo decir que lo que esté publicado el año pasado a este año, con ambos pasas bien para el SAT y para la CLUNY. Dice, nosotros iniciamos un trámite en la CLUNY para cambiar representante legal y justo lo rechazaron por esta nueva redacción y nos piden modificar los estatutos. Yo estuve con gente del Indesol el lunes y platiqué este tema. Incluso me invitaron a que si les puedo dar muchos talleres y ya les dije que por supuesto que sí. Lo que ellas, con la gente que yo estuve, pero pues este sí es chale, no es nada legal ni nada. Con la gente que yo estuve me dijeron que habían hecho sus modificaciones de estas dos palabritas, que sí habían rechazado a 2 que 3 porque así está la ley, o sea, la justificación jurídica sí la tienen de su lado, pero que parece ser que ya no, ya había quedado como estaba el modelo. Incluso yo antes de poder tener el acercamiento, había estado buscando en su página si había como algún modelo y encontré un taller y el taller decía que lo del modelo del SAT estaba bien, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya como que ya no va a pasar más, ¿no? Entonces, hasta donde mi alcance da, según yo, con el del SAT ya pasas también para CLUNY. Ajá. Yo en mi caso, si reviso URA, pues de todas maneras, por si las flies, sí pongo aquello que le requirieron a la otra que no se le autorizaron. Entonces, en el caso de Mayra, perdóname, no sé cuál traerías que te hayan rechazado, ¿no? Ahora, otra cosa que he observado muchísimo, con el tema de la reforma que tuvieron que hacer las organizaciones en las nuevas cláusulas del 20, se les está olvidando que traen la CLUNY y que la CLUNY también es irrevocable, ¿no? La observancia de sus cláusulas de patrimonio y liquidación. Entonces, parece que están cumpliendo para cumplir con el SAT y se les olvidó que traían la de allá. Entonces, aguas, o sea, cumplan con las dos. Y si traían CLUNY, no es como de, ya no quiero la CLUNY. Puede ser que ya no quieras la CLUNY, pero las cláusulas, tú pusiste irrevocablemente que no las podías mover. Entonces, tienes que seguir considerando los requisitos de CLUNY.
Buenos días, ¿qué pasa con el ICR? Bueno, pues es así, viene la presentación y es global. En materia de ICR, como que lo que yo les diría es, si tú eres una organización de la sociedad civil que tienes como objeto social el apoyo a mujeres violentadas mediante el establecimiento de un albergue, y eres AC y pones ahí que eres no lucrativa, que no se van a dar dinero entre los integrantes, cumples con todas las cláusulas de patrimonio y liquidación, pero no has ido al SAT, de acuerdo a la ley, esa AC se considera contribuyente igualito que una empresa. Entonces, ese contribuyente, por todos los donativos que reciba, va a tenerle que perder el cariño al 30 porque va a pagar impuestos. Entonces, una AC que no es donataria autorizada con el mismo objeto social que una AC que es donataria autorizada, la AC que no es donataria es sujeta de impuestos y por lo tanto está obligada a presentar de manera mensual sus declaraciones provisionales. ¿Ok? Y ya con su corte de caja de lo que estuvo reportando mensualmente. Entonces tú eres sujeta de impuestos sobre la renta en tu propio carácter de contribuyente, ¿ok? Si tú eres una donataria autorizada, la ley te dice, las donatarias autorizadas se ubican en el título 3, que eso no me pelen, eso es muy técnico, pero se ubican como o se consideran para efectos de renta como no lucrativas y no contribuyentes. Entonces, una donataria autorizada con este fin que les platiqué, nunca en la vida va a pagar un peso de impuestos sobre la renta. Jamás, no es sujeta de impuestos. Y de IVA tampoco, como lo vimos hace ratito. Si esa misma donataria autorizada vende rompopes para autosustentarse, ¿ok? La ley le dice, tú puedes recibir donativos que van a ser relacionados. Es decir, vas a recibir ingresos que porque la ley lo dice se consideran relacionados. Y esos ingresos son donativos, el dinero que te dan tus integrantes, el rendimiento que te dan los intereses bancarios, si desarrollaste una patente, pues los ingresos que tengas de su explotación. Hace una serie de un listado de ingresos pasivos. Es decir, tú no vas a hacerle competencia a un contribuyente que sí paga impuestos, ¿ok? Pero dice, tampoco va a pagar impuestos por ingresos relacionados, ¿ok? Y dice, si recibe ingresos por actividades no relacionadas, sí va a pagar impuestos. Siempre y cuando estos ingresos sean superiores al 10% de los ingresos totales que sí tiene derecho normalito de recibir. Entonces, si tú vendes rompope para autosustentarte, para ser autosostenible, ese rompope es un ingreso no relacionado, le hagas como le hagas, ¿ok? Así dijeras, no, bueno, es que las mujeres violentadas elaboran ese rompope, y las mantenemos activas, está bien, pues págales un sueldo, pero no tiene nada que ver con una actividad autorizada, entonces eso facilita, es un ingreso no relacionado. Entonces, te dice, si no recibes más del 10% de ingresos no relacionados, sigues sin ser sujeto de impuesto sobre la renta nunca en la vida, ¿ok? Ahora, ese rompope es que de verdad es el rompope más rico del mundo y entonces ya empieza el ingreso a considerarse muy relevante para esta C. Y resulta que en el corte de caja anual, su principal fuente de financiamiento fue el rompope. Entonces, si todos tus ingresos vienen del rompope, te van a quitar la autorización. Porque la ley te dice, no puedes recibir más del 50% de todos tus ingresos por actividades no relacionadas, ¿ok? Pero digamos que sí vendiste mucho rompope, pero ese rompope es el equivalente al 49% de tus ingresos. Bueno, entonces en febrero sí vas a pagar impuesto sobre la renta sobre eso, sobre ese 49. Ahora, la ley te dice además, tú puedes recibir hasta 10% de ingreso no relacionado y ese 10% se considera relacionado. Entonces la ley te regala el 10% y tú vas a pagar impuesto sobre la renta del 11%, o sea, ya que pasaste un puntito
el 10 que te regala la ley, hasta llegar al 49, porque si llegas al 50 te quitan la autorización. Entonces, de ese 11, por así decirlo, a ese 49, por así decirlo, sí pagas impuestos sobre la renta, pero no lo pagas de manera provisional, lo pagas hasta febrero, ¿sí? Bueno, ese es qué pasa con el ISER. Luego, nosotros dimos apoyo para Otis, pero no a donatarias autorizadas. Esto ya en lugar de taller parece el compensatorio con Vanessa Rivadeneira. Espero que les parezca. A mí me parece que, por lo general, la duda que tiene una, la tienen las demás, ¿no? Entonces, si les gusta, nos seguimos en esta, porque tampoco es que seamos los reyes del tiempo. Y luego yo que soy súper taravilla de que no me paran de hablar, que ahí le voy a preguntar yo a la traductora, si yo digo taravilla, ¿cómo les dices que dije taravilla? Bueno, pues soy taravilla, total. Bueno, bueno, entonces nos seguimos. Ya cerré esta cosa, espérenme. ¿Qué pasa con el ICR? Luego dice, nosotros dimos apoyo para Otis, pero no a donatarias autorizadas, sino a personas físicas. ¿Debemos informarlo? Absolutamente sí. Ahí sí, pero di que lo hiciste para reconstrucción. Ajá. Ahora, tendría yo que platicar contigo y que me dijeras bien a qué tipo de apoyo te refieres, ¿no? Pero si tú llegaste con una persona a cuya casa se fue con el huracán y le reconstruiste su casa a esa persona física, que por lo general es difícil darle a físicas en el régimen de donataria, estarías justamente, en mi opinión, yo ya no soy SAT, yo nada más ahora yo soy opinadora. En mi opinión, estarías justo en los supuestos por los cuales se emitió la facilidad del decreto. Entonces, sí, informan. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos con el IVA? Pues ya, ahí sí ya te equivocaste. Ya que por error ya cobramos este año, ¿cómo se declara y paga? Hasta el año pasado se podía presentar dentro de la declaración provisional, pero ahora ya no aparece, que bueno, porque no son. ¿Y qué pasa cuando los ingresos no son relacionados con nuestro objeto social? Pues creo que sin querer lo expliqué cuando alguien preguntó arriba, ¿qué pasa con ese R? ¿No? Bueno, esa fue Claudia. Luego, Claudia, que seguro la conozco de Fundemex. Entonces, el equivalente al 7% de tus ingresos anuales, persona moral, es el tope que tiene para donar y ese 7% lo hace 100% deducible, ¿cierto? Es que se tenía entendido que el 7% de la utilidad, no de los ingresos. No, perdón, ya me quemé. O sea, es para personas moral, pero a personas morales es el equivalente al 7%. No, lo tengo que leer porque ahí sí es importantísima esta pregunta. Espérenme. ¿Alguien tiene su ley abierta? Miren, ¿cómo soy de creída que ya ni tengo abierta mi ley porque juro que me la sé? Pero ya me hiciste... Déjenme abrirlo porque ahí sí es de leer expresamente. Espérenme. Vamos a ir tantito aquí. Bueno, la dejo al final para no llevarnos para no perder tanto tiempo, pero ese sí es importantísimo. O sea, esas dos palabras, o sea, esa palabrita o esa diferencia de palabras que dice la pregunta es bien importante porque no nada más para lo del 7%, sino también para lo de los ingresos relacionados, y les voy a decir por qué. Muchas organizaciones tienen como argumento en el tema de los ingresos no relacionados que dicen, a ver, es que si tú me dices que mi tope de ingresos no relacionados está vinculado a mis ingresos, ya me fregaste, porque puede ser que yo tenga muchos ingresos, pero tenga 0% de utilidad. Es decir, si yo compro 100 pesos de huevo, 100 pesos de leche, 100 pesos de vainilla, ¿no? Me gasté 300 pesos, bueno, y 200 en botellas. Me gasté 500 pesos en hacer mi rompope. Ajá. Y yo, 500 pesos de gasto y yo lo vendí con 1000 pesos de ingresos, ¿no? O sea, entonces yo tengo 1000 pesos de ingresos con 500 pesos de gastos. Entonces, cuando la ley te dice no puedes recibir más de tal porcentaje de ingresos, ya te fregó un poco, no digo no un poco, pero así dice la ley, porque entonces tus topes está a esto. Y a esto falta que le restes lo que te gastaste para desarrollar esto. Ajá. Entonces, la ley no te dice utilidad, la ley te dice ingreso. Entonces, eso para efectos de los ingresos no relacionados
si hablas de utilidad, así hablas de ingreso, es un cambio radical, ¿no? Y lo mismo en donativo, pero ya no me acuerdo qué dice, porque en personas dice el equivalente al 7% de tus ingresos acumulables, ¿no? Entonces ahí es como entra, sin cálculo. Ajá. Sería más o menos como el ejemplo. Y en morales dice el equivalente al 7% del... Dice, mire, ya me lo mandó aquí. Ah, perdón, ahorita les presento a Cintia, que es una compañera que estamos trabajando juntas. Ya está yo así como platicando más en lo que me llegaba. Dice, para personas morales, el monto anual donado no debe exceder el 7% de la utilidad. Ajá. Entonces, si no pasa el 7% de la utilidad, perdón, si está por debajo del 7% de la utilidad, es 100% deducible, pero hasta el equivalente del 7% de la utilidad, ¿ok? Entonces, según yo fui clarísima, no puedo ver sus caras para que me la confirmen, entonces me voy a ir a la siguiente. Dice, con la nueva ley de CONACYT está la vigencia del REINESIT por 1 año. Si no se tiene este registro, ¿cómo puede acreditarse la? No existe forma, no hay. Yo no sé si vaya a salir alguna facilidad, porque incluso ayer tuve un desayuno con Consuelito y estábamos discutiendo este tema. Y salía algo muy importante. Por ejemplo, si tú eres de investigación en temas de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, que estás tratando de desarrollar la nueva vacuna contra el COVID, ¿no? Pues es que no necesariamente tienes que ser de CONACYT, ¿no? Lamentablemente así dice la ley. O sea, la ley sí dice que para las de investigación, no, o sea, la ley no dice la CONACYT o su equivalente estatal, como sí lo dice en las educativas. En la de investigación solo dice ellos. El SAT puede sacar una facilidad, ¿no? Y creo que ya está más o menos así, en la que te diga el nuevo nombre de quien la sustituye, ¿no? No sé hasta dónde le dé para cambiar tanto lo que dice la ley, ¿no? Pero hasta ahorita sí sería quien la sustituya, ¿no? O sea, quien absorba esas funciones sería la única que podría ahora, ¿no? Luego, las donatarias tienen la obligación de enviar la contabilidad electrónica, sí, claro, ya desde hace varios añitos, que a mí me parece bien, porque eso de que te dan la facilidad de que lleves una contabilidad a mano, la verdad es que a la hora que te toca presentar transparencia o que te toca presentar la informativa, te pone un poco a parir chayotes. Entonces, si ya estás obligado a la contabilidad electrónica, ya te obliga a tener todo electrónico. Entonces, puede ser una transición que en su momento sea fuerte, pero ya una vez que la hacemos propia, nos facilita todo lo demás. Pueden elaborar en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con beneficiario controlador, por favor. Creo que ya publiqué por ahí algo. En el LinkedIn no traigo algo ahorita, si nos da tiempo lo hacemos, porque este tema sí es, no, bueno, es que sí, también complejo, porque son cosas nuevas, ¿no? Pero sí es como, si quieren, y aquí yo la suelto con Chris, me comprometo a dar un taller de beneficiario controlador, porque creo que sí es como para un taller. Dice, si la representante legal cambió su INE, ¿es necesario avisar en el expediente fiscal de las notarias o me espero al cambio de consejo en mayo? No, ahí sí nada, no le interesa al SAT ese. En cuanto a IVA, entiendo que sí somos sujetos, pero exentos. A ver. Cuando decimos, o sea, digamos que como tú nomás puedes ser, bueno, sí son sujetos exentos. Acuérdense que ahí lo único que yo quiero que les quede en el tema de IVA es que si tú, o sea, lo importante es, eres sujeto y tal, ¿no? Acuérdense que la ley de IVA, la ley de renta grava personas, patrimonios. La ley de IVA grava actos. En teoría, a la ley de IVA le vale gorro quién hace qué, sino qué hace, ¿ok? Entonces dice, es sujeto de IVA la compra, es sujeto de IVA el arrendamiento, es sujeto de IVA la prestación de servicios. Ajá. La modificación que se hace en el tema de donatarias autorizadas es las actividades que hagan las donatarias no son sujeto de impuestos. Ajá. Esta diferencia es importante porque si dijera son tasa cero,
Si eres sujeto, si lo presentas, nada más nunca llegas a, o sea, tú llegas a, puedes acreditar el gasto, pero tú ya no vas a ser sujeto de lo tuyo, que es en el consumo final. Y eso sería un 0. En el caso de ustedes, lo que yo quisiera que les quede es que no piensen en el IVA no existe. Ajá. Si ustedes rentan, no casa de habitación, si ustedes rentan una bodega de oficina o una casa de habitación amueblada, que normalmente es como la típica que sí lleva IVA, ustedes no por sujeto, no por actividad. Dice, buen día, ¿los donativos en efectivo de público en general tienen alguna característica especial para las donataras siempre y cuando no rebasen los 50,000? Yo diría siempre, en cualquier tipo de donativo, de un peso, de 23, de lo que sea, siempre un CFDI. Entonces partiríamos. ¿Alguna característica especial? CFDI, ¿no? Con público en general, o sea, si es en efectivo y no lo puedes identificar, de tu CFDI. Si quedarían 50,000, no habría obligación, ¿no? Porque no estarías en el límite de los 100,000 que trae la ley, ¿no? Entonces, nada más, sí, súmalo, no te lo he identificado, pero no, el aviso es para 100. Déjenme ver qué hora es. Miren, ya nada más nos quedan 15 minutitos. Ya, a ver, Cris, tú dime cómo estás viendo. ¿Me sigo así o me regreso a explicar como los pendientillos? A mí me parece que toda la gente es lo que muchas veces necesita. A lo mejor si puedes irte con los, o sea, como temas así como muy puntuales que traías y que a partir de eso, o sea, que puedas terminar con estos temas puntuales y ya después lo que nos dé de preguntas y respuestas. No sé si tengas como muchos pendientes sobre la presentación de lo que ya has estado explicando. No, porque justamente como lo vamos a abordar por tema de novedades, pues pocas novedades, ¿no? Entonces, como dices tú, pues yo creo que ya nada más no va a ser novedad, entonces aquí algunas de ustedes van a sudar porque no lo habían hecho, ¿no? En caso de que no lo tengan, pero digamos que ya no es novedad, ya lo tendrían que tener hecho, ¿sí? Pero como un repaso para que puedas aplicar el todo el día, órale, lo puedo hacer, y mientras no haya pasado nada, o sea, mientras no haya llegado el SAT, no pasa nada, ¿no? Entonces, acuérdense, la última reforma de objeto, patrimonio y liquidación, que en objeto básicamente es solo puedes realizar lo que el SAT te autorizó en ese renglón. ¿Ja? Entonces, ¿qué es importante de este punto? Si tú traías tu autorización de 1985, bueno, que es poco probable porque ha habido ciertas modificaciones, perdón, ciertas renovaciones en las que seguramente tu oficio ya es más nuevo. Tú solo puedes gastar en lo que dice el renglón de ese oficio. Ajá. Si tienes duda de lo que dice ese renglón de ese oficio, te puedes ir al directorio de donatarias y ahí tienes tu objeto autorizado. Eso es lo único que puedes gastar. Ajá. Si por ahí gastas en otra cosilla, pide autorización por actividades adicionales o pide la autorización, la ampliación de tu autorización. Y aquí viene un ejemplo que a mí se me hace también absurdo, pero ni modo. Si tú vas ahorita y tienes en tu objeto social un listado de todas las asistenciales, o sea, tú fuiste, copiaste y pegaste el bachote del modelo y lo tienes así. Ajá. Vas con la CLUNY y ellos te emiten esta nueva CLUNY y te sirve de acreditamiento y tal, ¿no? Entonces, el SAT te autoriza apoyo a mujeres violentadas mediante albergue. Tú en tus estatutos traes educación, educación para el trabajo, traes ayuda funeraria, dejamos en capacitación para el trabajo, ¿ok? Pero mi autorización quedó solo en mi albergue para las mujeres. ¿Puedo gastar en capacitación para el trabajo? No. Porque ahora el SAT te está autorizando hasta el ABCD de las asistenciales. Ajá. Esto que le estoy diciendo es muy extremo, es muy, ¿no? Me estoy yendo a lo más espantador posible, porque prefiero espantarlas yo a que las espante el SAT, ¿no? Entonces, revisen su autorización con sus actividades
y con calmita renueven lo que tengan que renovar. No se acerquen si no están 100% seguros de que tienen todo esto que vamos a ver con calificación de 10. Porque si se acercan y algo no está bien, nada más se van a ganar que les inicien un proceso de revocación. Ajá. Entonces, solo acérquense cuando digan, no, estoy a prueba de balas. ¿Ok? Entonces, objeto, patrimonio y liquidación, si es relativamente nuevo, atiende a una última reforma. Y básicamente esta reforma en materia de objeto te dice que solo te puedes dedicar al objeto que te autorizó el SAT. Antes decía que solo te podías dedicar al objeto de tus estatutos sociales. Patrimonio y, te dice que solo puedes gastar en el objeto que te autorizó el SAT. Y liquidación, ese es, digamos que también como el cambio también más importante, en el que ahora perder la autorización es equivalente a una liquidación de respecto del total de tu patrimonio. Antes era donativo, ahora es el 100% de tu patrimonio, lo tienes que donar. A mí me han buscado muchas organizaciones muy preocupadas de que se van a quedar con mi patrimonio, no sé qué, no sé qué. Yo diría, no se preocupen, ustedes deciden a qué donataria le dan el patrimonio, ¿no? Incluso puede ser a otra donataria que sea de ustedes, ¿no? Entonces, no, o sea, y ojo, el tema del patrimonio lleva toda la vida. Ahorita lo que pasa es que el cambio es si pierdes la autorización, pero tienes todo el año para recuperarla. Si dijeras que no la quieres recuperar, pues que te pasaría un poco igual que con la cláusula de patrimonio. Tu patrimonio ya está afectado desde el día 1 que decidiste ser donataria, desde antes que estuviera esta reforma, ¿sí? Bueno, acreditamiento, vigente por un plazo máximo de 3 años, ¿no? Esta, digamos, también fue como un medio invento chino del SAT, medio reciente, no, o sea, digamos, no pasa de los 6 años. Normalmente nosotros presentábamos una autorización, ya estábamos autorizadas y seguramente nuestro acreditamiento era viejísimo, ¿no? De Ana María León, ¿no? O de todas estas queridas compañeras que han pasado como titulares del Indesol, de todas ellas así de hace 20 años, hace 10, ¿no? Estaba nuestro acreditamiento. Y nos valía oro, ¿no? Bueno, el SAT ya dijo, tus acreditamientos solo valen 3 años a partir de la fecha que tienen ahí. Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si eres educativa, no tienes que estarlo presentando mientras tu REO esté activo, ¿no? Y se pueda verificar que está activo. La otra que está muy buena, y ahí es donde toma relevancia nuevamente el antes Indesol, es que la CLUNY es un acreditamiento eterno. O sea, en la CLUNY no aplica esto de los 3 años mientras tengas tu registro activo. Y mientras tengas de las CLUNYs, o sea, mientras seas uno de los afortunados que tenga una de las CLUNYs que se emitieron en algún momento del Indesol y que son como las que se están emitiendo ahorita, que es la que tiene las 2 columnas y en la segunda columna dice actividades que acredita. Esa CLUNY es oro molido. Ajá, esa no vence. Entonces, si obtuviste tu autorización con esa, no tienes bronca. Ojo, si obtuviste tu autorización con la carta de Ana María hace 10 años y tienes esta CLUNY que te digo de los 2 párrafos con esta cosa bonita y tienes tu registro activo, para el SAT estás en incumplimiento porque tienes la cartita de Ana María del 2000. ¿Ja? Pero si te llegaran a requerir, tú tienes en tu domicilio fiscal tu CLUNY preciosa y tu registro activo. Entonces, solo sería cosa de que actualizaras tu información, ¿sí? Entonces, por eso está un poco así la presentación. O sea, es qué tienes que tener actualizado. ¿Ja? Luego, representante legal, asociado y consejo consta en acta protocolizada. Todo esto que están saliendo de beneficiario controlador, control efectivo, aviso de integrantes, todo esto, ¿no? No solo el SAT, no solo México, todo el mundo ha estado creando nuevas políticas, todas nacen desde el lavado de dinero, para poder identificar siempre al final quién es el humano que se queda con el billete de las personas morales. Entonces, están tratando de hacer lo que se pueda para siempre tener certeza en dónde termina este dinero, ¿no? Es el follow the money, en dónde está el dinero. Ajá. Tratándose de personas morales, pues ¿de qué me sirve que me los humanos que están dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, la recomendación, me voy a callar porque dice que mi internet está raro.
¿Me escuchan bien? Sí, ahorita te fuiste unos segundos, pero ahorita ya estás bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, lo que estamos recomendando ahorita es, en temas de actualización, cuando tú vayas a hacer una reforma y toda, aprovecha a darle orden a tu órgano de gobierno, a tu consejo directivo, ajá, porque eso lo vas a tener que informar por todos lados. Entonces, que sea como para domis, o sea, que sea muy entendible, ajá, o sea, que sea muy claro quién es el que toma las decisiones, que sea muy claro quién es el que hace qué, ¿no? Porque eso lo tienes que replicar en otro tipo de obligaciones y de informes. En el tema de domicilio, establecimiento y tal, cada vez que tenemos un cambio de esto también se lo tenemos que avisar al SAT. Pero les digo, y aquí también un poco penoso porque lo tienes que avisar 2 veces. Lo tienes que avisar al área del RFC del SAT y ya que el área del RFC del SAT te dijo, ah, sí, ok, tomo en cuenta tu nuevo domicilio, eso mismo se lo tienes que avisar al área de donatarias autorizadas. Igual, ojo mucho, ojo. Si tú haces un cambio de domicilio y se lo avisas al SAT, no pasa nada. Si tú haces un cambio de domicilio y se lo avisas al área de donatarias autorizadas, te van a revisar todo el expediente y te pueden iniciar un proceso de revocación. Por eso es, no te acerques si no revisaste que todo está sentado, ¿ok? Lo mismo pasa con teléfono, correo electrónico y cualquier dato de contacto. Yo siempre recomiendo que nuestros datos de contacto estén perfectos, porque cada vez que a alguien se le ocurre crear una nueva obligación, el SAT nos avisa, nos puede mandar un correo, nos puede mandar algo al buzón tributario, una llamada videograbada, cada vez menos, porque como cada vez se usa más como fraude los correos electrónicos y todo esto por parte de terceros, pues las autoridades de todo el mundo ya prefieren tener estas comunicaciones por medios oficiales. Pero aún así, la recomendación siempre es sí sea identificable para el SAT. Ojo, yo parto de que somos organizaciones honestas que lo que queremos es enterarnos de todo lo que pase para poderlo cumplir, ¿no? Igual, cualquier tema que tenga que ver con suspensión, renovación, liquidación, también, ¿ok? Hay que avisar. Bueno, respecto de avisos, ¿qué avisos son los que tenemos que presentar al SAT? Ya me eché mi hora. Entonces, si quieren, le damos 15 minutitos más. No sé cómo anden ustedes. ¿Cómo andamos, Cris? ¿Le podemos dar hasta las 11:30? Podemos. Gracias. Bueno, avisos. Igual, ¿no? O sea, se nos generan una serie de obligaciones de estar informando ciertas actividades en lo particular. Los más importantes, yo les diría, el más importante, en mi opinión, es el de lavado, porque las multas son unas cosas espantosas. Entonces, revísense que estén cumpliendo bien lavado. Ese, antes de que se me terminen mis 15 minutos, por eso empecé con eso. O sea, las multas son impagables. Luego, ¿qué otros avisos tenemos que presentar? Cuando hayamos celebrado operaciones con partes relacionadas o con donantes, hay que avisarles también al SAT. También hay que avisar, y esa pues también ya tiene, de manera específica que tengas que avisar integrantes desde el 19, porque esa reforma todavía me tocó a mí hacer. Avisos de actualización de socios, accionistas o asociados o representantes legales, se tiene que cumplir. Ahí también hubo un tema rarillo porque cuando salió la obligación, se cumplía por medio de un caso SAC. Luego se hizo un aplicativo expreso para que se pudiera cumplir, pero resulta que ese no nos permitía a las donatarias acceder porque te pedía porcentaje accionario. Y como acá no hay, entonces no nos dejaba avanzar. El aplicativo ya se modificó y ya puedes registrarlo como AC o como SC, ajá, o sea, sin porcentajes. Entonces, esa obligación ya la tendrían que tener también ya cumplida porque ya los sistemas de cumplimiento y medios de cumplimiento ya están al centavo. ¿Qué otra obligación, que es la que les digo que normalmente se confunde con las de prevención de lavado, es donativos recibidos en efectivo o en metales preciosos, oro y plata, también se tiene que reportar. En el tema de los avisos de partes relacionadas y de donativos recibidos en efectivo, se tienen que presentar única y exclusivamente cuando pase. No es una obligación que tengas que decirle al SAT, oye, yo no he recibido, oye, yo no he hecho nada. Solo la reportas cuando la haces. Igual, por ejemplo, en el tema de lavado, las donatarias autorizadas no son sujetas obligadas de la ley. Lo que es sujeto obligado de la ley es el donativo por cierto monto. Ajá. Entonces, si tú eres una donataria que nunca has estado en los umbrales que te establece la ley de lavado, no tienes obligación.
¿Cuáles son los umbrales? Ese también es como para otro taller porque también es otra ley y con sus asegúnes. Muchas gracias. Ah, miren, ahí está mi LinkedIn. Y está mi QR, que creo que mi QR es el de mi WhatsApp. Sí, ahí está. Bueno, entonces, me voy a echar los minutillos que nos quedan en preguntas y respuestas, ¿les parece? Bueno. Dice, nosotros somos banco de alimentos y ayudamos a Otis y sí reportamos esta ayuda. Ya lo dejo así o necesitas hacer algo, ya déjalo así. En mi opinión, no te estoy dando ningún consejo muy bueno porque no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Pues, la verdad es que yo creo que alguien presente una declaración en ceros no le afecta a nadie, pero pues en eso se le bota la canica a alguien de allá adentro y dirían, no, o sea, la verdad es que no lo podemos saber, ¿no? Si no estoy obligada a presentar Otis y presenté la primera declaración, estoy obligada a presentar la segunda. Si no estás obligada a presentar Otis, ya la presentaste, ya va, ¿no? Salvo que hubieras declarado que traes remanentes pendientes, pero si lo presentaste todo en cero, pues ya mátalo, ya va. Todos están igual. ¿Ven? ¿Cómo les digo que una pregunta luego nos sirve para varias? Lo de las... ahorita el SAT trae, no nada más para las donatarias, sino para todas, sus programas de cartas de invitación. Y las cartas de invitación son una medida muy eficiente de fiscalización porque con un clic le pueden mandar pues como explícame qué pasó a todos los contribuyentes. Ajá. En el caso de las donatarias autorizadas, les están llegando muchas cartas de invitación. Por eso ese creo que la publicamos ayer en el LinkedIn, porque estas cartas de invitación, ¿qué son? ¿O qué tanto se preocupan ustedes? Pues se deben de preocupar dependiendo cómo hayan cumplido. El SAT lo que hace es que hace un cruce, ¿no? De cuántos FDIs emitiste y con qué conceptos, ¿no? Cuánto declaraste y cuánto enteraste, ¿no? Entonces, acuérdense que de renta anual, de renta provisional no hay, pero si tú tienes trabajadores, si eres no sujeto de ICR, pero si eres un sujeto obligado a retener el impuesto de tus trabajadores y enterarlo al SAT. Entonces el SAT va a ver que coincida el CFDI de nómina con lo que pagaste. Ajá. Igual, en temas de retenciones, de honorarios, ahí sí tienes retenciones de IVA y tienes retenciones de renta. No eres tú el obligado. Ajá. Eres el ayudante en detenerlo y pasarlo al SAT. Todas esas discrepancias brincan en un clic automatizado. Eso es lo que traen las cartas de invitación. Ahora, la de IVA se publicó en 19 para ser vigente en 20, si no mal recuerdo, y si no, ya me quemé, pero no más podría variar por un añito, ¿no? Digo, al final hay que verlo. Si a ti te llegara una carta del SAT de IVA del 23, pues nada más es cosa de que lo aclares. Ay, perdón, no soy sujeto, ¿no? Yo creo que ahí no tendría que haber sanción. Les digo, al final, en temas de criterio, pues el único criterio que va a valer va a ser el del auditor que les caiga. Pero yo creo que unos IVAs que hayan traído por ahí, pues no son, ¿no? Hay nada más que se demuestre que ese IVA que no era de ustedes, no se lo queden ustedes, ¿no? Dice, ¿afecta la autorización de donataria los avisos por cambio en estatutos, en especial los cambios en el objeto social? Pues sí, afecta 100%. O sea, uno, solo puedes hacer lo que el SAT te autorizó y el SAT te lo autoriza una vez que valida tu objeto social. Entonces, tú no puedes cambiar tu objeto de vista social y no avisarle al SAT, ¿no? Ahí sí estarías como en una de esas incumplimientos importantes. Luego, ahí mandó Mayra la liga. Es el modelo de estatutos. Miren, si quieren, hoy voy a sacar mi boletín. Para el martes máximo tenemos la opinión del comparativo. Yo creo que debe ser idéntico y nada más es bonito y nada más van a ser, ya saben, de esos como cuando luego tu jefe te revisaba y te ponía sin embargo, por un no obstante. Se me hace que debe ser así, pero no sé, ¿no? Hacemos la revisión. Para el martes ya la tenemos publicada en el LinkedIn. Somos donataria en la anual, nuestro despacho pagó ICR por aguinaldo que se pagó a empleados. ¿Es correcto? No entendí nada, pero pues ustedes como patrón, olvídense que son donataria autorizada, tienen que cumplir con todas sus obligaciones normales
de patrón, incluyendo el aguinaldo o cualquier prestación. ¿Cuál es la recomendación aquí? Chequen bien siempre que sus contratos laborales sean acordes con las declaraciones y también con el IMSS, porque el IMSS también es muy buen fiscalizador en esta materia. Dice, otra vez Mayra, este fue el modelo que nos dieron y sí agregar enunciados enteros en donde dice el patrimonio se destinará a su objeto por el cual activa, no entendí, pero te digo que vamos a hacer el comparativo para la próxima semana, ¿no? Significativamente no hay nada así garantizado porque la ley no cambió, o sea, no podrían cambiar nada sin sustento de ley, preocupación cero. ¿Qué tratamiento se le da a los intereses generados? La propia ley dice que los intereses se consideran un ingreso relacionado, o sea, son de esos ingresos bonitos que podemos tener sin límite. Luego, en cuestión de ICR, nada, ingreso relacionado, chulada. Y el IVA del rompope, y eso me lo preguntaron a las 10:56, quiere decir que entonces, sí, ya salió hace mucho. IVA, nada. Soy donataria y tengo ingresos por venta de artículos relacionados y es uno de mis principales fuentes de ingresos. ¿Existe algún porcentaje límite para no pagar ICR? Ya lo explicamos, ¿no? Considerando lo que comentas sobre los impuestos a declarar que no sean relacionados, se tendría que agregar como actividad adicional a la que tenemos, no, ahí sí el SAT, esa te la batea el SAT, ¿no? O sea, y entiendo tu pregunta, que digas, soy una asociación civil que tiene como beneficiarios a las mujeres violentadas a través del establecimiento de un albergue para que puedan vivir ahí en lo que van a hacer. 2, voy a vender rompope para financiarme. Eso en objeto social no pasa. El SAT lo considera como una actividad secundaria accesoria que te puede ayudar para financiarte, pero no puede ser parte de tu objeto social ni parte para lo que existes. Dice, nosotros albergamos a personas del interior y cobramos una cuota de admisión en caso de que se haya estipulado que las personas que vinieron de la parte afectada del huracán se les ayudaba con el hospedaje. ¿Se debe de informar, no? No, bueno, espérate, porque esta es vivienda. No, porque dice desea rehabilitación y reconstrucción de vivienda, ¿no? Ahora, hablando del huracán, Ahora, por ejemplo, nosotros albergamos a personas del interior de la República y cobramos una cuota de admisión. Esto está interesante porque habría que ver cómo estás toda y no tenemos ese tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres este mismo albergue y le cobras a las mujeres una cuota de recuperación, eso sí lo puedes hacer, eso sí es un ingreso relacionado y, bueno, cumpliendo los requisitos que establece el SAT, ¿no? Para que tú puedas considerar que cobras una cuota de recuperación, solo le puedes cobrar lo que te cuesta a ti dar ese servicio. Y a ese también es un cambio, fíjense, pero nada más que ya tiene pues como 3 años. Antes había una regla que te decía que tenías derecho de tener cuotas de recuperación diferenciadas dependiendo de tu beneficiario. Entonces con eso yo entendía, ¿no? Y decía, por ejemplo, soy Mayra, ¿no? Y tengo un albergue de migrantes. Y por lo general, los migrantes que me llegan son de escasos recursos, ¿no? Pero les cobro 10 pesitos nada más, que es lo que me cuesta, tal cual, la luz, el agua, y el mantenimiento. Llega otro que es un riquillo, ¿no? Y me dice, oye, ¿me puedes dar albergue? Entonces, conforme estaba la definición de cuotas del SAT, parecería que entonces yo podía recibir al rico y cobrarle normal, ¿no? O sea, y cobrarle con beneficio económico, no nada más para salir tablas. Entonces ya se modifica y dice, no, tú nada más cobras cuota de recuperación a quien cumpla con requisitos de beneficiario y solo le cobras el equivalente de lo que te cuesta, ¿ok? Entonces, en este caso, sí sería un ingreso relacionado si eres autorizada de migrantes y les cobras a ellos exactamente el monto que te cuesta cubrir. Te digo, si además te llegaron otros 100 que no cumplen con requisitos de beneficiario ni de actividad, eso lo podrías cobrar, sí, pero en automático sería un ingreso no relacionado y no lo podrías cobrar como cuota de recuperación, sino como una prestación de servicio, sin IVA. En el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes no entendí mucho lo de la pregunta de Héctor. ¿Ok? Esa no la entendí. En personas físicas ya está topado con las deducciones personales. Sí, o sea, físicas y morales están topadas al 7. Adicionalmente, físicas al tope de deducciones personales.
Luego, sobre el tema de contabilidad, sí, hablaban del tema de beneficiario controlador. Ah, ya como que me regresé para arriba. Beneficiario controlador tiene que ser otro taller porque es larguísimo. Creo que ya, me estoy repitiendo algunas. Bueno, ya, pues para despedirnos como se debe. Muy bien, Vane, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido de bastante apoyo para todas las organizaciones que están acá y te tomo la palabra. Después te contacto para revisar lo de otro taller para que podamos ver todo lo de la ley de lavado de dinero. Y Perfecto. pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos y quedamos en comunicación. Perfecto, muchas gracias a ti, Cris. Saludos a todos los del CMFI. Siempre gracias por las invitaciones. Yo encantada de participar. Me da mucho gusto ver a tantos de ustedes. Seguramente hay más conocidos, pero ya ni siquiera poder darle clic a todos porque la verdad es que juntaste un muy buen número. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien y seguimos en comunicación. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues para complementar esta sesión, me gustaría darle la bienvenida a mi compañero y colega Juan Sánchez, que ustedes ya lo conocen también muy bien. Es el responsable de todo el apoyo a organizaciones de la comunidad CEMEFI aquí en CEMEFI, ¿no? Entonces, él generalmente cuando tienen como parte de los servicios de CEMEFI que nos dicen, oye, pues necesitamos apoyo, etcétera, pues directamente él es el responsable. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y el espacio es tuyo. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a Vanessa Arevaña su aporte a este foro. Miren, el tiempo, tengo entendido que termina a las 12. Yo tenía algún tipo de información que es muy fundamental que la conozcan, pero viendo también algunos temas que todavía prevalecen en cuanto a las preguntas que le hicieron a Vanessa, quisiera tocar solamente cuatro que son causa de confusión y que son necesarios que ustedes, digamos, tengan muy claros para no caer en penalizaciones, perder la autorización para hacer donativos por incumplimiento de obligaciones o por el aumento al 50% de los ingresos que, digamos, topados que tenemos como otros ingresos. Entonces, me voy más, digamos, rápido, pidiéndoles una disculpa. Vamos a ver, esta es digamos, mi tabla de contenidos. Vamos a ver con el punto que son los umbrales antilevado. Recuerden que para este ordenamiento, la recepción de donativos es una actividad vulnerable hasta ciertos montos, conocidos también como umbrales. Aquí debemos tener precisión sobre cuáles son sus umbrales o cuáles son los montos. Y para este año, a partir del 1 de febrero de este ejercicio, si hay alguien que recibe un donativo por una cantidad, ojo con las palabras, igual o superior a 174,254.85 pesos, que es el umbral de identificación, aquí lo que nos ordena la ley antilavado es elaborar el expediente que corresponde con los datos de los donantes, supervisarlo durante 6 meses para acumular y en un momento dado que esta acumulación llegue a alcanzar el umbral de aviso. El umbral de aviso es en este año de 348,509.70. Si alguien recibe como un donativo en una sola exhibición y por un donante esta cantidad, previamente a la elaboración del expediente debe avisar a la unidad de inteligencia financiera. En caso de que no tengamos donativos por estos montos, prevalece la obligación de dar un informe al CEROS a la unidad de inteligencia financiera. Sino de qué manera podría enterarse de que no estamos recibiendo donativos por estas cantidades. Tema especial, objeto social en estatutos de la donataria y objeto social autorizado para la donataria. Este es un tema que también ha permitido confundir los ingresos, sobre todo para los procurados de fondos, que cuando empiezan su trabajo lo que presentamos ante ellos es nuestro objeto social en estatutos, cuando en realidad deberíamos de presentar el objeto social autorizado por el SAT. Miren, una cosa es el objeto social en estatutos y otra el objeto social autorizado por el SAT. En los objetos sociales estatutos, digamos, encierran las aspiraciones que tienen los integrantes de la organización que desean llevar, digamos, acciones en la construcción del bien público. Dichas acciones son desde el punto de vista de sus integrantes y no pueden en un momento dado hacer, digamos, más con la legislación fiscal.
dan una sensación de que todo lo redactado en los estatutos de la organización se puede realizar, lo cual es, de comillas, falso. No todas las actividades que se promueven en estatutos son autorizados por el SAT. Frecuentemente este documento es revisado por nuestro procurador de fondos, llevas una impresión de que puedo tener ingresos por todo lo que está establecido en los estatutos. Donde efectivamente aparece el objeto social en base de esos estatutos, está en el objeto social autorizado por el SAT, que se extiende a través de un oficio de autorización que envía a los representantes del SAT, donde les informa por primera vez que ya son donataria autorizada e informe el plazo de la autorización del ejercicio en que se está vigente y en su caso si obtuvieron la autorización del extranjero. Es muy importante que conozcan muy bien cuál es el objeto social que tienen que autorizar independientemente del que tengan en estatutos y conocer si efectivamente tienen todo autorizado, todas las actividades que tienen en los estatutos de la organización o solamente las que las autorizó el SAT. No porque tome como algo personal la autoridad fiscal, sino sencillamente porque todo lo que tenemos en el estatuto, nuestras aspiraciones deben cuadrar con la legislación fiscal y lo que hace el SAT se encuadra todas esas acciones en lo que marca la ley. Posiblemente aparte de la actividad preponderante, que es por la que ustedes se convierten en donataria, posiblemente haya algunas actividades adicionales que se autorizan mediante este oficio y no van a aparecer en el anexo 14. Esto es muy importante también porque para las convocatorias también a veces ofrecemos información que podría ser falsa, por decirlo así, porque están en los estatutos y lo que efectivamente debemos de presentar es lo que aparece en el oficio de autorización del SAT. Eso es muy importante que ustedes conozcan de manera puntual el objeto social autorizado por el SAT, el objeto social preponderante y posiblemente las adicionales que podrían tener como autorizables. Ok, ingresos autorizados. Esto también ha prestado mucha confusión porque algunos no conocemos o no conocen cuáles son los ingresos que están autorizados o relacionados con el objeto social de la donataria y que pueden obtener por el solo hecho de ser donataria autorizada. En este caso, el artículo 80, en séptimo párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece de manera puntual cuáles son esos ingresos que una donataria puede obtener por el solo hecho de ser donataria autorizada. En primer punto, están los ingresos por donativos en sus dos vertientes, donativos en especie, donativos en efectivo, por lo cual ustedes deben, por decir así, emitir el recibo de donativo con todos los elementos de que permite hacer deducible este recibo con el complemento donatario, sin IVA, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, que no sean remunerativos ni sean condicionados, sean remunerativos u onerosos. Es decir, que se convierte en oneroso cuando nos pone una condición a cambio del donativo o se convierte en remunerativo cuando tiene una contraprestación y eso, si lo sorprende el SAT, ya no serían deducibles para ambas partes. Por otro lado, también hay ingresos autorizados que son, en su momento podrían ustedes invocarlos, están en su momento de invocarlos, es los apoyos o estímulos proporcionados por la federación, las entidades federativas o municipios, es decir, aquellas que tienen CLUNI y que pueden con esta, digamos, esta clave obtener ingresos del erario público. Estos ingresos también están exentos del pago del impuesto sobre la renta. La enajenación de bienes de su activo fijo intangible también en un momento dado, desde el punto de vista, por supuesto, de la ley fiscal que se entiende como activo fijo, porque aquí podríamos pensar que también entran los terrenos o los inmuebles que tienen un tratamiento, porque a diferencia del activo fijo, que es como una inversión, se deprecia, los inmuebles o terrenos no tienen esa característica, sino por el contrario. Entonces, en un momento en que entran a la contabilidad como activo fijo, podríamos decir que podría en un momento determinarse su venta para subsanar el objeto social de la donataria y continuar con el cumplimiento de su objeto social, cuota de sus integrantes, que es donde podríamos colocar todas las aportaciones que hacen los socios para la causa de la donataria autorizada, cuotas de recuperación, que está en color rojo porque también hay una confusión sobre cuotas de recuperación, los intereses derivados de algún tipo de inversión que tengamos, esos intereses están exentos del pago del impuesto sobre la renta, y los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, que está confundiendo mucho estos ingresos con las cuotas de recuperación. El uso o gozo temporal de bienes inmuebles, es decir, el arrendamiento por bienes inmuebles, los rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito colocados entre el gran público. Es decir, estos ingresos son los llamados relacionados con el objeto social de la donataria o son los autorizados. Como ustedes podrán apreciar, aquí no aparece ni las rifas, ni la venta de tazas, ni la venta de playeras, ni los, digamos, bazares, ni la cena de Luis Miguel, ni el partido de fútbol.
Así que si no aparecen en esto que les acabo de explicar aquí, considere los que están dentro de los ingresos no relacionados y que por cierto estén topados al 10%. ¿Cómo funciona esto? Para poder obtener más ingresos no relacionados, tendrían que tener una tasa alta sobre estos relacionados. Es decir, si yo por todo lo que ustedes tienen a la vista obtengo 1,000,000 de pesos, en el bazar o en la venta de tazas o de playeras o en mi rifa podría obtener ingresos hasta 100,000 pesos, que se representa el 10% y que ese 10% se convierte en relacionados. Si se excede, tenemos a 120,000 pesos, esos 20,000 pesos paguen el impuesto a la renta, pero tener cuidado que si se rebasa a 600,000 pesos, que es más del 50%, esa dice, tú ya tienes un negocio, dedícate a la venta de tazas, de playeras, de cenas con causa, por tus talleres, pero sí por tus bazares y te quita la autorización, ¿no? Es importante que conozcan de manera puntual cuáles son los ingresos que una donataria puede obtener por el solo hecho de ser donataria, si está en su posibilidad de invocarlo, si está en el artículo 80, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Otro punto que es importante que conozcan, la obtención de cuotas de recuperación. Esto va en dos vertientes, están establecidos como ustedes lo vieron en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y uno va en función de la regla 3.10.20, significa 3, hablamos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 10 del sector de las donatarias autoras y el 20 que es el número de la renta. Así pues, la regla 3.10.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 establece que pueden obtener cuotas de recuperación de la donataria que están relacionadas íntimamente con el objeto social autorizado por el SAT. Ya vimos en dónde aparece el objeto social autorizado por el SAT. Y aquí en este tema, en esta parte de las cuotas de recuperación, participan todas las donatarias que de acuerdo a su objeto social puedan obtener cuotas de recuperación, siempre y cuando tengan la posibilidad de obtenerlas. En este contexto se consideran cuotas de recuperación los montos que se cobran por la enajenación de bienes o la prestación de servicios directamente relacionados con el objeto que tienen autorizado. Es por eso importante que conozcan efectivamente qué tienen autorizado para ver si pueden ustedes aprovechar y obtener cuotas de recuperación por lo que tienen autorizado. Siempre y cuando, ojo aquí, que es una diferencia, que dichas cuotas sean menores o iguales a los costos en que incurra la donataria para la generación de los mismos. No se consideran cuotas de recuperación aquellas que, digamos, que se les cobran a las personas o grupos distintos a los señalados en su objeto social autorizado. El CFDI que se debe expedir no es un recibo donativo porque no es un donativo, no vamos a maquillar ingresos por otros conceptos, es un CFDI con el RFC del beneficiario sin IVA, porque recuerden ustedes que a partir del 19 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el cual las donatarias quedan exentas de este impuesto al valor agregado. Y en la parte de descripción, como no hay una en los, digamos, no recuerdo si en la parte de esa donde especifica qué tipo digamos, de acto vamos a colocar en la descripción. En este caso no se encuentra en los catálogos la palabra cuotas de recuperación, por lo que tenemos que colocar así como cuota de recuperación. En caso de que obtengamos cuotas en este concepto y no nos soliciten el CFDI como tal, tenemos que ser uno global con el RC genérico de SAR y darle justificación a esa entrada de dinero. Revisar, por un lado, también es importante la venta de productos con causa. Si se producen conforme al objeto social autorizado o poder determinar que caen en el porcentaje de ingresos no relacionados, estamos limitados al 10%. Por otro lado, están las cuotas de recuperación por las mercancías que perdieron valor, de acuerdo al artículo 27, fracción 20. Aquí, a través del sistema de destrucción y donación de mercancías que perdieron valor, se puede hacer un convenio con algunos empresarios que van a decidir, digamos, destruir ciertos bienes que podrían ser de utilidad para las donatarias. En este caso, las únicas que participan son aquellas donatarias que tienen actividades de carácter asistencial. Las demás no pueden entrar. A través de este convenio, las donatarias reciben esta mercancía que digamos, los empresarios van a destruir, lo dan en calidad de donativo. Las donatarias deben llevar un sistema de inventarios para el control de estos bienes que reciben, que permite identificar los que enajenan, los que obsequian o las mermas de dichos bienes. Se pueden cobrar cuotas de recuperación siempre y cuando el monto cobrado no sea mayor al 10% del precio del mercado, que no tengan por sí el estatus de especulación comercial. Igualmente, el CFDI que se debe expedir no es un recibo donativo, es un CFDI con el RC del beneficiario y sin IVA, o en su caso, hacemos un global con la dirección de cuota de recuperación y con el RFC genérico.
En este caso, el recibo donativo que le entregamos a estas personas que nos dan mercancías que perdieron valor, el recibo que les entregamos debe ser de $1 porque ya fueron deducidos previamente, los bajaron de inventario. Entonces, hacerlo deducible una segunda vez por el recibo donativo sería hacer. Cuotas de recuperación, perdón, eso ya lo vimos. Beneficiarios, controladores, bien, esto sí es un tema que escuché desde que estaban ustedes platicando con Vanessa, y efectivamente tenemos beneficiarios controladores en materia fiscal que aplicó el año 2022 que debemos presentar al SAT, y beneficiarios controladores en materia financiera que debemos entregar la UIF. Son dos cosas muy diferentes y se ha prestado confusiones, y a la fecha hemos visto que muchas organizaciones están confundiendo y piensan que ya están cumpliendo con este listado de beneficiarios controladores, pero lo están haciendo en materia financiera y no en fiscal. En materia financiera, digamos, fuente, su fundamento está en el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde establece el dueño beneficiario, que después de un litigio que hubo, se determinó que fuera beneficiario controlador, lo que presentó más confusiones. El objetivo general de estos beneficiarios controladores en materia financiera es proteger el sistema financiero en México, y de manera muy particular es conocer quién financia a las sociedades donatarias autorizadas y evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. A este ordenamiento únicamente le interesan los ingresos por donativos. No le interesan los ingresos por arrendamiento, por los que son del erario público, por las cuotas de recuperación, en fin, solamente por donativos, y desea conocer a quién los financia. Los donativos son considerados para este ordenamiento como un acto vulnerable hasta ciertos montos que ya conocimos, umbrales, los umbrales de identificación y el umbral de aviso. A diferencia de las fiscales, aquí sí hay un plazo para enviar la información a la UIF el día 17 de cada mes. Prevalece la obligación de presentar un informe en ceros en su caso. Ahora, beneficiarios controladores en materia fiscal que debemos entregar el SAT. Aquí yo creo que la idea del fisco es ser más insidioso, saber a quién beneficiamos desde nuestra donataria autorizada o quién nos controla de manera directa o indirecta. Voy a utilizar la palabra donatarias, que es el régimen donde estamos, para que tenga sentido el fundamento que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 32 BTER, establece: las donatarias están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar servicio de administración tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera. La información fidedigna, es decir, real, que existe, completa con todos los apellidos, con todas las direcciones, con cada letra. Y actualizada, es decir, si otros consejeros que fingen o caen en el supuesto de beneficiario controlador, en un momento nos dijo que vivía en la Roma y ahora se pasó a la Condesa, por esa no actualización el SAT podría penalizarlos hasta con $500,000. El objeto como tal es conocer a quién beneficiamos, y esto para que vayan definiendo cómo van a hacer su esquema de identificación. El concepto se integra por dos palabras: beneficiarios y controladores, y se aborda de dos formas: directa o indirecta. Busca conocer si existen beneficios atribuibles por parte de la donataria hacia sus integrantes, y también busca conocer quién controla la donataria, sea de manera directa o indirecta. La donataria debe elaborar un listado de las personas que caen en su puesto de beneficiario controlador. Los datos que nos obligan a recabar no los elige la donataria. Estos datos están en la regla 28122 de la resolución miscelánea fiscal para 2022. Es decir, ustedes tienen que obtener estos datos y colocarlos y depurando y llenarlos conforme vayan pasando todo este cuestionario hasta completarlo. Algunos dirán no aplica, pero tenemos que llenarlo conforme lo que marca esta regla. Se debe mantener esta información en los sistemas de contabilidad. No hay una fecha o plazo para entregar esta información, y las multas que aplica este código son muy elevadas, vas de los 500,000 pesos a los 2 millones de pesos. Ahora, ¿qué decimos? Beneficiarios, controladores, son dos conceptos que integran este beneficiario controlador. Lo que busca el SAT de alguna forma es decir, ¿les das beneficios a los integrantes de tu donataria? No, porque no entregamos, digamos, remanentes distribuibles. Sin embargo, podríamos establecer, o que nos sorprende es que digas, pues yo sé, donataria, que en tus instalaciones llevas a cabo eventos como bodas, 15 años, algún tipo de cena, y por lo cual parece que estás obteniendo ingresos. Podríamos decir, oye, me sorprendiste, decir,
Fíjate que sí lo llevo a cabo, pero te los informo, SAT, porque caen dentro del 10% de ingresos no relacionados. O por decirlo así, fíjate que supe que varios de los consejeros utilizan las instalaciones para llevar a cabo sus consultorías y no pagan renta. Ahí tendríamos que ser muy precisos para ver qué es lo que tenemos que entender como beneficiarios, a dónde y cómo tenemos que, digamos, definir ante el SAT que no beneficiamos a nadie. Si lo hacemos, ¿en qué términos estamos haciendo? Eso es de manera directa porque es chica y conocemos quién está en los puestos que podría resultar como beneficiario controlador. Indirecta, que lo haga a través de otras personas morales con otras personas para también saber si se beneficia. Tal vez una empresa nos da donativos, pero tiene toda la, digamos, la influencia de cambiar de algunos eventos o decidir quién beneficia, no tiene mucha influencia en la administración de la organización, ahí podríamos ver que es de manera indirecta. Si no vemos nada como beneficiarios, si descartamos que no hay nada, lo que nos pide el gobierno es saber quién controla la donataria. No importa que sea de marginal, puede ser mediante consejeros, comités, consejos de administración, administrador único, etc. Aquí, si no beneficia, dime quién controla la organización. Y a decir de manera marginal es que tal vez algunos de otros consejeros no viene todo el año a las asambleas, pero cuando viene, queda media hora, levanta la mano y todos levantan la mano, pues podría ser allí quien controla, como dice el otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos en materia de vecinos controladores, en materia fiscal y en materia financiera son cosas muy diferentes. De las causas más frecuentes por las que están perdiendo la autorización son en materia administrativa. Por un lado está la modificación de estatutos en las cláusulas de patrimonio y liquidación, que el último cambio o que nos aceptó el SAT como fecha límite fue el 31 de enero de 2022. Aquí deben tener mucho cuidado porque hemos sorprendido o nos han comunicado que hay relaciones que han sido revocadas por no tener vigente el contenido de las cláusulas de patrimonio y liquidación. Recuerden que la redacción depende si es una AC o es una IAP, si tiene CLUNE, si no la tiene. La redacción, si tiene CLUNE, evidentemente debe ser adecuada para dar el alcance al SAT y a la CLUNE. Esta es una de las cuestiones que están siendo, digamos, la pesadilla para las organizaciones civiles para perder en el modo de revocación su autorización para recibir donativos, deducibles de impuestos. Otro tema es la constancia de creación de actividades, que es el documento con la que avalamos nuestras actividades que tenemos autorizadas o las que tenemos los objetos autorizados, el cual tiene una vigencia para el SAT de 3 años. Algunas desde que se constituyó no han modificado o renovado estos documentos, lo que ha provocado también la pérdida de la autorización por medio de revocación. Esto, digamos, le expide este documento a una entidad de gobierno con facultades, no es cualquier persona, así que busquen la manera de identificar que sus estatutos tengan las cláusulas vigentes, el contenido vigente en patrimonio y liquidación y que su constancia de acción de actividades se mantenga vigente. Un tema que en su momento, si no colocamos las medidas correspondientes, se volvió una pesadilla, y es sobre los beneficiarios controladores en materia fiscal. Es decir, estos documentos se van a elaborar los esquemas las donatarias, los datos están en la regla 28.122, no hay un plazo establecido para presentarla, en su caso lo que busca es identificar quién se beneficia de la donación o también informar quién controla la donación. Las multas son muy... Y bueno, hasta aquí la información, espero que les haya sido de utilidad y estoy a la orden. Muchas gracias. Ay, Juan, tenemos algunas, no sé si pudiéramos contestar algunas de ellas, tenemos un poquito de tiempo, de todas maneras vamos a de el CEMEFI, pero tenemos algunos minutitos para que puedas contestar a preguntas. Mira, tenemos aquí, si mi organización está autorizada como fideicomiso educativo y cada año renovamos la vigencia anual de derechos con la SEP, ¿tengo obligación de notificar al SAT? No entendí la pregunta. ¿Es un fideicomiso con actividades educativas, es decir, en los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y demás? No hay más información. No, tendría que abundar Bueno, entonces.
Ajá. Los donativos, bueno, pasemos a otra. Los donativos emitidos a público en general que superan el umbral de aviso, ¿se deben de presentar en lavado de dinero? Estos donativos es la suma de varios donantes que no quisieron recibo de donativo, pero que se emitió uno solo. Acuérdense que hay dos umbrales. Identificación cuando nos dan un donativo igual o superior a 174,000 y tantos pesos. Solamente en ese punto, en ese monto, por un solo donante se elabora el expediente y se da vigilancia por 6 meses. Pero si realizamos un boteo o algún tipo de campaña donde hubo 100 pesos, 200 pesos, si no nos pidieron el recibo donativo, lo que está obligada la donataria es elaborar un recibo donativo global con el RFC genérico que nos marca el SAT. Y de esa manera justificar la entrada de ese dinero como donativo por diferentes personas. A ver, tenemos, en tema de donativos en especie, forzosamente debe otorgarnos alguna factura, remisión, nota y convenio, donde se da la propiedad de los bienes a la donataria, o cuál sería el proceso correcto en estos casos para fundamentar correctamente la operación. Claro, cuando hay en especie que tenemos primero es dueño, si los bienes son nuevos, los compró él para efecto especial de donarlas a la donataria, podría ser que el valor que tenga la factura que precisa dónde los compró y el valor sea trasladado al donativo de recibo que le vamos a dar, para que él en su momento lo pueda hacer deducible. Sin embargo, podría ser que nos quieran dar donativos en especie, digamos, ya están depreciados, que ya perdió un valor. Entonces ahí podría haber una mala conducta porque el donante tiene la intención de hacer deducible algo que ya no tiene tanto valor. Entonces lo único que va a lograr el donante es que deduzca la parte que no sea deducible por la depreciación, aunque en el caso de los donativos en especie, la donataria está protegida en su complemento de unidades que establece que cualquier bien aportado a la donataria que ha sido previamente deducido para efectos del impuesto de la renta, el donativo para el donante no será deducible. Muy bien. Tengo aquí una, dice, si tengo solo 2 asociados y uno sale, ¿qué es lo más recomendable hacer? ¿En qué sentido? Imagino que es en la parte que decías que era la parte de actualización. En caso de que no actualicen, podrían llegar requerimientos. Bueno, si estamos hablando de beneficiados controladores, bueno, uno es riesgo, ¿de acuerdo? Pero no es para que lo tomemos como una cacería de brujas, sino para conocer de alguna forma quién controla, quién beneficia a la organización. Si es una persona que tiene mucho poder de control y entonces recae todas las decisiones fundamentales de la donataria, pues ese es el beneficiario controlador. Muy bien. Tengo otra que es también de beneficiario controlador. Dice, en caso de que se reciba un requerimiento del SAT para proporcionar información de un asociado que es un beneficiario controlador, no podemos informarlo al asociado, ¿correcto? Porque es información confidencial que el SAT lo está investigando. No, habría varias cosas. Si ellos ya presentaron, que hasta ahorita no he visto que todavía, al haber mucha opacidad sobre esta obligación de los beneficiados contradores en materia fiscal, si ya ellos ya le hicieron, ya le entregaron y sobre ese tema ya lo están preveniendo, es decir, queremos saber que nos dé los datos del controlador, los tiene que dar, se lo está pidiendo la autoridad, no lo están haciendo de manera pública a cualquier tercero, sino a la autoridad tal. O a lo mejor este consejero era parte de otra organización civil y aquella organización cayó en incumplimiento por la cual perdió la autorización y lo que quiere el SAT es conocer, mira, este consejero es parte de tu consejo, pero como ya comprobamos que cayó en un delito fiscal posiblemente y no es chisme, es una sentencia firme, entonces a ti donataria te pueda pedir la información que requiero para ver si no te contagió con su conducta y si todo está en orden, pues sigues manteniendo tu autorización y no te afecta. Solo ahí te encargo pues, que expulses a este consejero o a esta persona que está como parte de la organización, con la parte orgánica. Muy bien, Juan, tenemos un montón de preguntas, pero creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Me parece que podríamos pensar en alguna otra sesión que se hace específicamente de este tipo, ¿no? Como de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues muchísimas gracias a todos los que han enviado sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Recuerden también que en caso de que formen parte de la comunidad CEMEFI,
parte de lo que nosotros estamos realizando. Bueno, nosotros es mucha gente, ¿verdad, Juan? Juan es el que realiza directamente esta parte de apoyo a organizaciones. Entonces, si requieren de mayor información, si requieren de consultas, pueden comunicarse con Juan, siempre y cuando formen parte de la comunidad CEMEFI. Así que, Juan, muchísimas gracias. Y en este momento quisiera darle la bienvenida a mi colega Andrea Santiago, quien es coordinadora de incidencia pública en CEMEFI y coordinadora de incidencia, ¿verdad? Entonces, aquí en CEMEFI, ¿quién nos va a hacer una invitación para el Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil? Adelante, Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Cris, y muchas gracias a todas y todas por darme este espacio para compartirles una invitación a un evento bastante importante. Voy a compartirles ahorita mi pantalla para nada más poder mostrar rápido una presentación. No sé si alcanzan a ver. Perdón, Sí la estamos viendo, nada Acá. más si puedas ponerla como pantalla completa. Ok. Creo que no estoy pudiendo porque es un PDF, pero bueno, no se preocupen que ahorita también se los comparto. Les cuento rápidamente, del 16 al 18 de abril vamos a tener el Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, que va a ser su edición número 17 y que este año nos toca organizarla a CEMEFI, ¿no? Pero digamos que lo estamos impulsando junto con otras 11 organizaciones y redes mexicanas, además de 9 países que están también impulsando el tema del encuentro. El encuentro va a ser en la Universidad Centro, que no sé si la conozcan, pero está ubicada en Avenida Constituyentes. Y bueno, les presento rápido que el tema central del encuentro es la fuerza de la colaboración para alcanzar un cambio social justo, pero lo que queremos es básicamente aterrizarlo esto en 3 dimensiones, ¿no? Que son la parte de la inclusión, la parte de la democracia y la parte de la sostenibilidad. Entonces, durante 2 días y medio vamos a hablar de estas 3 dimensiones y vamos a ver cómo es que podemos colaborar, ¿no? Para tener sociedades más inclusivas, más participativas y más sostenibles. Aquí, bueno, ya tenemos como más detalles sobre lo que significa la dimensión de la inclusión y esto se los puedo compartir si quieren ahorita en un documento adjunto. Pero bueno, nada más como que para comentarles un poquito, el día 1 vamos a arrancar con la parte de inclusión y vamos a tener distintos espacios para reflexionar en torno a esto, además de dinámicas pues bastante participativas e innovadoras para que no solamente tengamos un encuentro donde vayamos a descargar información, sino también para generar comunidad, para poder cristalizar ideas y también para tener algunas experiencias culturales, ¿no? Entonces, cada uno de los días va a tener pues una serie de dinámicas y espacios colaborativos para reflexionar en torno a estas 3 dimensiones que les comenté. Tenemos una serie de costos para público en general, también para comunidad CEMEFI, que también se los podremos hacer llegar y esto está todo en la página que ahorita les voy a compartir. Y como les decía, bueno, no solamente CEMEFI quien está organizando esto, sino 9 países que están en todo Iberoamérica, además de estas 11 organizaciones y redes que han formado parte de la co-creación de este encuentro. Entonces, les extendemos una cordial invitación a que se registren. El registro está por salir y el micrositio ahorita está con una pequeña actualización, pero ya lo pueden ir viendo aquí en la página encuentroiberoamericano.cemefi.org. En lo presencial vamos a tener un cupo limitado, por lo que los alentamos mucho a registrarse lo antes posible. Les digo que estén nada más atentos porque próximamente saldrá el tema del registro. Y bueno, va a ser un evento realmente muy importante y nos parecería fundamental contar con su participación porque vamos a tener panelistas y expositores de muy alto nivel y además espacios muy grandes de networking que creemos que podemos aprovechar todas y todas. Y bueno, por último me pidieron rápido nada más presentarles o más bien invitarles a un webinario que vamos a organizar el 12 de marzo en torno a lo que nos toca como sociedad civil en las elecciones de 2024, que creo que también va a servir para despejar un poco dudas sobre lo que sí podemos hacer y qué no podemos hacer en este contexto electoral. Y ese va a tener lugar el 12 de marzo de 4 a 5:30 de la tarde.
La información también está en la página de CEMEFI y con mucho gusto también se los vamos a poder compartir. Esto es una cosa más chiquita, lo otro es un evento muy, muy grande, pero de cualquier manera, si están interesados, pues les dejamos la información para que puedan conectarse el 12 de marzo. Y sería todo, no sé si tengan alguna duda, pero por mi parte, eso sería. Andrea, muchísimas gracias. Nos habían preguntado ya dentro del espacio de preguntas y respuestas sobre el encuentro, así que ya tienen toda esta información. Y nada más, si puedes repetir el nombre del sitio, o sea, cómo es el sitio, y si lo puedes compartir directamente en el chat para que todo el mundo pueda darle clic. Perfecto, es encuentro, denme 2 segunditos, espérenme, porque si no la voy a, la voy a regar. Es encuentroiberoamericano.cemefi.org, se los comparto por acá. Y también va a estar en la página de CEMEFI, pues. Acá está. Y estaremos enviándoles también un correo a través de nuestro boletín para que también puedan recibir toda la información. Y nuevamente lo importante es saber que el cupo va a ser limitado en lo presencial, entonces sí sugerirles que estén como muy atentos, ¿no?, al micrositio, porque en cuanto salga el registro estamos seguros que se van a apartar varios espacios. Muchas gracias. Acabo de compartir el enlace, la URL, entonces ya la tienen todos. Muchísimas gracias. La verdad es que agradecemos mucho, como siempre, el haber estado con nosotros en este foro. Este segundo foro ya es increíble, ya se nos fue el segundo mes del año. Así que recuerden que tenemos varias actividades hacia el mes de marzo. Estén pendientes, por favor, de nuestras noticias para que puedan participar, como siempre, en todos estos espacios que son generados para la comunidad CEMEFI. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También agradecer a mis compañeros del área de filantropía, Efraín, Yola, quienes son los que han estado apoyando en la logística del evento, y obviamente al área de legal, ¿no?, del área legal de CEMEFI, quienes son los que organizaron toda la parte de la temática y el programa de esta sesión. Así que muchísimas gracias y estén pendientes de nuestros comunicados. Hasta luego. Ay, gracias por haber hecho la interpretación de lengua de señas mexicana. Hasta luego.